De verdad que les estoy muy agradecido por tan generosa hospitalidad. Ha sido un placer. De todos modos, espero nos sigamos viendo. En cuanto estemos instalados, nos dará mucho gusto invitarlos a comer. O a cenar, como ustedes prefieran. Muchas gracias. Y no olviden que los esperamos en el Campo Real cuando se lo dispongan. Se lo agradezco. Bueno, con su permiso. Pasen. Voy a ver a Mónica. ¿Está bien, hijo? Qué familia tan extraña, ¿verdad? ¿Por qué? No es muy normal que una viuda viva con su cuñado. ¿Crees que pueda haber algo entre ellos? No sé. Según Mariana, él es su tutor y albacea en su patrimonio hasta que se case. Pero tal parece que él no quiere que eso suceda. Y la señora Amanda, ¿te fijaste? Nunca abre la boca. Parece que siempre tiene cara de culpabilidad. Sé que Joaquín Romero Vargas era un hombre muy rico. Y también Monterrubio. Bueno, ¿vas a ir a ver a ese Cajiga? Sí. ¿Ya no estás enojada conmigo? No. Pero quiero que nunca más me ocultes las cosas. Te lo prometo. Entonces, ¿cuándo formalizamos? Tan pronto estemos en Campo Real. ¿Estás segura? No vas a cambiar de parecer. ¿No? Licenciado, qué bueno que ya estás de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Les dio el recado Serafín? Sí, sí, pero no entiendo qué es lo que pretende Juan. Es que yo no lo leí, ni Pedro tampoco. Pero sí le avisó que lo están vigilando, ¿verdad? Sí, eso sí. Es más, el tipo me siguió hasta aquí. Pero yo me refiero a que quiere que busque un pretexto para que Mónica y doña Catalina no estén en su casa mañana en la noche. ¿Por qué? Mira, Juan, este está bueno. Te lo puedo forrar con un trapo para que no te lastime. Sí. Nada más que no te canses todavía. Muy bien. Está bien. ¿Cuándo nos vamos? En una semana. ¿A dónde? No sé. Tengo que ponerme de acuerdo con don Noel. ¿Por eso le mandaste ese recado anoche? Sí. ¿Me llevas contigo? Por favor, Juan. Por favor. Entonces, las cajas que faltan son las que Espíndola metió a la bodega de Juan. Eso parece. Solo que no pudimos comprobarlo porque el teniente ya había entregado sus reportes. Pero me aseguró que en cuanto llegara su relevo, iría al cuartel a pedirlos. ¿Y lo va a declarar? O a él también lo van a callar con dinero. No, no, esperemos que no. Parece un joven decente. Yo también le tengo una muy buena noticia, licenciado. Así. Dice Joaquín que desde el día en que detuvieron a Juan, no ha vuelto a ver a su hermano. Y que si es verdad que el muerto que metieron a la bodega es él, lo va a decir. Está dispuesto a hablar con usted. Pero no en mi casa. Creo que toda esta vigilancia es de parte del nuevo juez. ¿Y por qué? No lo sé. Pero en el Tribunal de Apelaciones de Jalapa me dijeron que no les han mandado el expediente de Juan. Ojalá y todavía no los hayan declarado muertos. ¿Por qué? Porque se nos complicarían las cosas. Llegó Andrés, mi vida. Mamá, yo la verdad... No seas así, Mónica. Quiere que vayamos a pasar una temporada a Campo Real. Pues a mí me parece una buena idea. Nos alejamos un rato de los chismes de San Pedro. ¿Te dijo algo de la venta del barco de Juan?
¿A mí no? Pero pregúntaselo tú, Mónica. ¿Está bien? Buenos días. Buenos días. Toma asiento, Andrés. Enseguida les mando un refresco. Gracias, tía. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Hay algún comprador para el barco? Todavía no, pero la solicitud de venta ya está en el municipio. Fui personalmente para que la incluyeran en la lista de ofertas. El certificado de defunción de Juan ya está en el registro civil. Cuando quieras puedes mandar a recogerlo. ¿Qué es lo que te duele, Mónica? ¿Su muerte o la traición? Ambas cosas. Yo creo que se ha hecho justicia. Gente como esa no merece vivir. No digas eso. No lo vuelvas a decir. ¿Y Mónica? Creo que dije algo que la molestó. Por favor, tía, contésteme una pregunta. Pero quiero la verdad. ¿Sobre qué? Usted alguna vez me dijo que Mónica había dejado de quererme porque se había enamorado de Juan. Ay, hijo, yo creo que está dolida, está herida. Pero ninguna mujer puede seguir queriendo a un marido que se ha comportado de una manera tan vergonzosa. Yo también me porté mal con ella, pero sin embargo no me retiró su cariño, por lo menos al principio. Por favor, no compares, hijo. Mira, dale tiempo. Mónica es una muchacha muy sensible. Ya se le pasará. ¿A poco la señora Sofía no estaba enterada de que Juan del Diablo está bien? ¿Le engañó usted? No tenía por qué saberlo. Ella jamás estuvo al tanto de lo que se planeó. Pero sí, mi compadre me dijo que usted Tu y ella... compadre mintió. Como mintió en muchas otras cosas. Bueno, si usted lo dice. ¿Supo algo de Juan? Todavía no. Pero ya le encargué a Joaquín. ¿Se acuerda de él? Sí. Y como llevaba amistad con las sirvientas de la señora Mónica, pues le pedí que preguntara. Pero con mucha discreción, por supuesto. Ah, por cierto, dígale a la señora que Bautista vino a verme. Me late que sospecha que el diablo ese no está muerto. Así que ya regresó Mancera. Hoy en la mañana, licenciado. ¿Y la chamaca esa no ha vuelto a casa de doña Catalina de Altamira? No. Pero anoche como a las 12 la señora Mónica salió. ¿Sola? Sí. Se fue a casa del licenciado Mancera, se quedó un ratito y se regresó para su casa. Buenos días. Buenos días. Supongo que ya tomó posesión el nuevo juez. Sí, licenciado. Me anuncia, por favor. Nada más que se desocupe. Usted es el licenciado Mancera, ¿verdad? Sí. Soy Joaquín. Buenos días. Buenos días. El tuerto me contó. Sí, yo necesito saber si se trata de mi hermano. No quiero que vayas a mi casa porque está vigilada. ¿Qué haces aquí? El nuevo juez rentó la casa del señor Juan. Y parece que voy a trabajar allá, de mozo. Pero no voy a decir nada de nada, se lo juro. Estoy muy arrepentido. Todo lo que hice fue por mi hermano. Pero mire, si él... Puede usted pasar, licenciado. Luego te recibe a ti. Gracias. Salió usted del pueblo. ¿A dónde fue? A Jalapa. Y en el Tribunal de Apelaciones me informaron que no les ha sido remitido el expediente del señor Juan Alcázar y Valle. ¿Para qué? Con su fallecimiento se interrumpe cualquier acción penal.
Tengo entendido que no se ha encontrado el cuerpo. Pero con base en los testigos ya se tendió el certificado de defunción. Así que oficialmente está muerto. ¿No se supone que debían haber esperado un poco más? Yo lo decidí. Y para mí el caso está cerrado. Claro, por lo que se refiere a Juan del Diablo. Porque aún sigue abierta la investigación de los que propiciaron su fuga. Su problema es conmigo, ¿verdad? No con Juan. ¿Por qué el otro día en casa de los señores Alcázar dijo eso de mí? No lo sabe. Tan mala memoria tiene. No me gustan los acertijos. Yo, licenciado, soy un defensor de la justicia. La busco y la persigo hasta por encima de la misma ley. Y no descanso hasta no lograr que el delincuente pague. Y usted va a pagar. Si se refiere a su sospecha de que ayudé a Juan a escapar. No me refiero a eso, sino a algo mucho peor. Dígalo de una vez. ¿Qué delito he cometido? Piénselo. ¿Sabe qué pienso? Que usted es un enfermo. Adelante. Buenos días. ¿Se acuerda que ayer yo estaba en la casa? Sí, recuerdo. Bautista, ¿por qué fuiste con Guadalupe Cajiga a preguntar si Juan del Diablo iba en el barco que estalló? No, pues no más. ¿No más? ¿Le dijiste algo al señor Andrés? Claro que no. No quiero que le metas en la cabeza cosas que no son ciertas, porque si eso sucede, te voy a correr. ¿Usted? Sí, yo. Dentro de poco me casaré con doña Sofía. Así que ya sabes de qué lado te cargas. ¿Qué tal, Mónica? Qué bueno que vino, don Noel. Me dijeron que fuiste a buscarme ayer a la medianoche. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que estoy desesperada. Quiero que me diga si Juan está vivo. Hay muchas cosas extrañas, don Noel. ¿Por qué no se fue en su barco? ¿Y por qué Azucena, cuando habla de él, habla en presente? Luego usted insiste en que no venda sus bienes. Le pide a Azucena que venga a decirme que el niño no es suyo para que yo no tenga una mala opinión de mi marido. Bueno, porque Juan no fue el hombre tan malvado que tú crees. Pero si me traicionó, se fue con mi hermana. Las cosas no sucedieron así. ¿Cómo fueron entonces? Es que me gustaría que tú y tu madre mañana fueran a merendar a la casa. ¿A su casa? ¿Por qué? Para hablar con más calma, explicar muchas cosas. ¿Qué cosas? Juan no te traicionó. ¿No? Está vivo, ¿verdad? Por favor, don Noel, tenga piedad. Yo no duermo, no vivo porque tengo dudas. Sí. Está vivo. Pero nadie debe saberlo. Nadie. Ni siquiera tu madre. Don Noel. ¿Qué tiene? Lo mismo, la pena por lo que pasó.
vivo. Gracias, Dios mío. Gracias. Ay, mi amor, mi vida, yo lo sabía. Lo sabía. ¿Sabes, Juan? Yo he sido la que he llevado la peor suerte. ¿Por qué? Porque tú te enamoraste de Mónica. Y a mí Andrés me desprecia. Yo no tengo la culpa. Yo tampoco. Si Pedro no me hubiese dicho que te habían condenado a 10 años de trabajos forzados. De todos modos, podrías haber rechazado la propuesta de matrimonio de Andrés. A lo mejor él habría reconsiderado su decisión, casándose con Mónica. ¿Por qué aceptaste? Porque no quería quedarme soltera. ¿Y tú por qué nunca me dijiste que Andrés era tu hermano? Si lo hubieras hecho, te habría esperado hasta 100 años. Siempre pretendí que se me aceptara por lo que soy, no por un apellido. Pero Mónica decidió casarse contigo solo cuando supo que eras un alcázar, no antes. Así es. Entonces, sucedió lo que no me esperaba. Nos enamoramos. ¿crees que yo te quiero? A tu manera. Sí. ¿Y Mónica? También. ¿Quién te quiere más? No se trata de quién me quiera más, sino de lo que siento yo. Aimé, por favor, tienes que aceptarlo. Lo nuestro se acabó hace mucho. No para mí. Además, ella no te quiere. Es falsa, hipócrita. No quiero que vuelvas con ella. Y no te atrevas porque si lo haces voy a cometer algo terrible. Tú no vas a hacer nada. Si te atreves a lastimar a Mónica de alguna manera. ¿Qué? ¿Me vas a matar? Ya te conozco. Podrás asustar a todo el mundo. Pero no eres el demonio que los demás creen. No me provoques, Aimé. Entonces mátame. Mátame en este momento. Porque si no lo haces, te va a ir muy mal, Juan. A ti y a ella. ¿Pero quién te lo dijo? Tu tío. Es que no lo puedo creer. ¿El marido de la señora Mónica se fugó con la esposa de Andrés? Pero ambos tuvieron su castigo. Ya están muertos. Pobres. ¿Te compadeces de unas personas que se comportaron de esa manera? No, no me refería a ellos, sino a la señora Mónica y Andrés. Pero no le vayas a comentar nada a tu tío. Si se entera que te lo platiqué, se va a enojar, ya sabes. Oye, mamá, ¿y vamos a aceptar la invitación de Andrés de ir a su hacienda? Depende de lo que Marcelo disponga. Es que él me agrada mucho y siendo viudo. Parece un poco pronto para pensar en esas cosas. Bueno, pronto para Mónica, porque hay que entender sus sentimientos. Pero yo soy su madre, don Noel. Tengo que pensar en su futuro. Además, Andrés quiere casarse. Por supuesto que no la voy a presionar, pero estoy segura que lo va a pensar. Si lo hubieran hecho antes, nada habría sucedido. Y Aimé
estaría aquí con nosotros. ¿Y cómo fue que Mónica decidió alquilar la casa? Bueno, es que quería venderla, pero se presentó la oportunidad. ¿El licenciado Romero llegó con su familia? Sí, su sobrina y su cuñada viuda. La muchacha Mariana es muy linda y la mamá es una señora muy guapa, aunque casi no habla, ¿eh? Se llama Amanda. ¿Amanda? ¿Amanda qué? Pues creo que Monterrubio. ¿Por qué? ¿La conoce? Don Noel, ¿se ha quedado usted como si hubiera recibido una gran impresión? Disculpe, don Noel. Sí. ¿Le dijo a mi mamá de la invitación? ¿Cuál invitación? La de mañana. Ah, sí, sí. Doña Catalina, me gustaría que usted y Mónica mañana aceptaran ir a merendar a mi casa. A las 8, ¿les parece bien? ¿Qué dices, mamá? Bueno. Entonces me despido. Hasta mañana. Con permiso. ¿Qué le pasa? ¿Lo dices por la invitación? No, bueno, sí, también, pero es que en tantos años es la primera vez que nos invita a merendar. Pero es que tú no sabes la cara que puso cuando le dije que la cuñada del licenciado Romero se llama Amanda Monterrubio. ¿Y por qué? Pues yo qué voy a saber, hija. Mira, hasta pálido se puso. Tal vez haya conocido a su familia. Mamá, no puedo callar. A alguien se lo tengo que decir. Juan está vivo. ¿Qué dices? Que no es verdad que haya muerto. Don Noel me lo acaba de decir. Es cierto, mamá. Y Aimé. Seguramente ella también vive. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué pasó entonces, hija? Tal vez sí sería conveniente que tú y Mariana aceptaran la invitación de los Alcázar de ir a su hacienda. ¿Por qué? Porque no quiero que Mancera las descubra. Estuvo fuera unos días, pero ya regresó. ¿Y sabes qué? Estoy convencido que ese delincuente, Juan del Diablo, sigue vivo. ¿Ah, sí? Mancera insiste en apelar el veredicto del juez Esperón. Marcelo, estuve pensando que... ¿Por qué no nos mandas a la capital? Podemos quedarnos con mi tío Adolfo y también porque ya es tiempo de buscarle un esposo a Mariana. Me alegro que toques el tema. Creo que Mariana no debe casarse. ¿Por qué? ¿Tú crees justo que el patrimonio de los Romero Vargas, que ha pertenecido a mi familia por generaciones, pase a manos de alguien que no es nada nuestro? Pero ella tiene el apellido, además fue decisión de tu hermano. Ya se me hizo tarde. No, espera. Esto hay que discutirlo. ¿Qué es lo que quieres? ¿La herencia de Joaquín? Muy bien. Que Mariana te la ceda. Al fin yo tengo más que suficiente. ¿No sabes que las disposiciones testamentarias no se pueden cambiar? Está bien. Te doy lo mío entonces, todo. Mis bienes son tan cuantiosos como los de tu hermano. ¿Qué no entiendes? A mí no me interesa el dinero. Es un asunto de justicia. Mi abuelo y mi padre no amasaron su fortuna para que fuera a caer en manos de quien no tiene derecho.
El patrimonio de los Romero Vargas es de los Romero Vargas. Y Mariana, a pesar del apellido, no es nada nuestro. Pero lo que pretendes es absurdo. Mariana es una muchacha normal, con sueños, ilusiones. ¿Cómo voy a decirle que tú no quieres que se case? Si tú le hubieras dado a mi hermano un hijo, este problema no existiría. Y Mariana podría casarse con quien le diera la gana. Mariana es una Romero Vargas. Legalmente es hija de tu hermano y si quiere casarse nadie lo puede impedir. No olvides que soy su tutor. Y necesita mi consentimiento para contraer matrimonio. Nos vemos. Aimee y Juan deben estar muy lejos, ya no te preocupes tanto. Es que no sé, no me siento tranquila. Tengo miedo que cuando se empiece a correr la voz del compromiso de Mónica con Andrés, ese hombre pretenda hacer algo. Aunque sea solo para molestar a mi hijo, para mortificarlo. Entonces sería mejor que Andrés se case con otra. Es que está empecinado. Además, ¿cuál otra? Por ejemplo, Mariana Romero Vargas. ¿Esa niña? Sí, viene de muy buena familia. Es rica. Además, tengo la impresión que a Andrés le agrada. ¿Tú crees? Sería una buena solución. ¿O tú tienes algún interés especial en que se case con Mónica? No, no, de ninguna manera. Ya estoy hasta la coronilla de Catalina y de sus hijas. Entonces, No sé. El problema es Andrés. ¿no crees poder convencerlo? ¿Será que se dieron cuenta a tiempo que el barco iba a estallar? No lo sé. Ya nos lo dirá don Noel. ¿O se habrá salvado él solo? Ay, no, mamá, no pienses en eso. Dios mío. Claro que me alegro, pero también... Supongo que se quedarán donde están. No pensarán volver, ¿verdad? Además, él no puede. Lo iban a detener inmediatamente. En la noche sabremos lo que piensa hacer. ¿Sabes qué me dijo don Noel? Que Juan no me traicionó. Y el fugarse con tu hermana no es traición. Seguramente hubo algún malentendido. ¿Cuál malentendido? Lupe dijo que se escaparon juntos. A lo mejor mintió como he hecho siempre para encubrir a Aimee. ¿A dónde vas? A hablar con ella. A sacarle toda la verdad a como dé lugar. No, mamá. Nadie debe saberlo. Don Noel me dijo que ni siquiera a ti te lo dijera. Ah, ahora resulta que para él no soy de fiar. Ay, por favor, mamá. Tal vez le dio miedo que cometieras alguna imprudencia. Está bien. Ya mañana oiremos lo que nos tiene que decir. Pero si pretende que tú te reúnas con él, no lo voy a permitir, Mónica. Sobre mi cadáver, ¿entendiste?